Bienvenidos a todos a la segunda conferencia pregrabada para la clase en línea de la Academia de Sobrinas, Anatomía de la Fed. Esta es la lección 2, la teoría de la banca central. Ahora, esta conferencia se basará en gran medida en la presentación de PowerPoint, hasta el punto en que realmente necesitará tenerla en su computadora para consultar o tal vez imprimir las diapositivas para que al menos pueda revisarlas. De hecho, recomendaría que, por encima de cualquier otra cosa, obtenga el PowerPoint en su computadora e imprima las diapositivas para que pueda tenerlas en papel frente a usted y pueda compararlas para ver varias a la vez. Mientras estoy pasando por esto, porque vamos a estar mirando los balances de los bancos y es el tipo de cosas en las que si realmente sigues los números y sabes, tienes que hacer una pausa en la conferencia de vídeo para que puedas verificar mis matemáticas y asegurarte de que entiendes el argumento. Vas a entender este tema mucho mejor que si solo estás sintonizado a la mitad, siguiendo mis observaciones generales, pero en realidad no estás verificando los números tú mismo. De acuerdo, de nuevo, me gustaría hacer hincapié en sacar el máximo provecho de esta conferencia, tener las cosas frente a ti y seguirme y detenerme cuando lo necesites para asegurarte de que realmente entiendes el argumento. De acuerdo, ahora voy a pasar a la primera diapositiva principal, que es el contorno. Ahora debo señalar que a pesar de que esto encaja con el libro de Rothbard, Mysterious Banking, específicamente el capítulo sobre la teoría de la banca central o la eliminación de los límites. Creo que lo llama este primer capítulo 9 de ese libro. El material que voy a cubrir en esta conferencia en realidad podría titularse más apropiadamente la teoría de los balances bancarios o algo así, porque en realidad ni siquiera voy a hablar, excepto al final de esta conferencia, sobre los bancos centrales per se. Porque creo que Rothbard hace un gran trabajo discutiendo eso. Y lo que realmente quiero destacar en esto es asegurarme de que ustedes que toman la clase entiendan cómo funciona realmente un balance y qué sucede cuando un banco comercial participa en un préstamo de reserva fraccionaria. De acuerdo, y crea dinero de la nada. De acuerdo, porque esa es una parte crucial de esto. Lo diré de vez en cuando. Vamos a llegar a eso cerca del final de esta conferencia, y lo voy a repetir en ese momento. Pero solo quiero que te des cuenta de que no es el caso, al menos en el marco rothbardiano. No es el caso de que un banco central sea el único culpable cuando se trata de generar inflación crediticia y el ciclo de auge y caída. Es más bien que Rothbard dice que es la banca de reserva fraccionaria per se. Incluso si un banco comercial privado realiza banca de reserva fraccionaria, argumenta Rothbard, eso es falsificar dinero ilegítimamente, por así decirlo, crear dinero de la nada y poner en movimiento las semillas del ciclo de auge y caída. Ahora lo que vamos a ver es que se deja su suerte. En una economía de mercado, existen fuertes fuerzas de mercado para limitar la banca de reserva fraccionaria. Y luego Rothbard argumenta que el objetivo de la banca central es romper esos límites, fomentar el motor inflacionario, alentar el tipo de inflación en la que los banqueros comerciales individuales quieren participar, pero que normalmente están restringidos por las fuerzas del mercado. De acuerdo, ese es un punto muy importante que creo que mucha gente que tiene una familiaridad pasajera con la mecánica de la banca cuando lee la literatura austriaca, simplemente asume que, es Ben Bernanke. Es la Reserva Federal la que crea dinero de la nada. Y eso es verdad. Pero está más allá de eso. Va más allá de eso. También son los propios bancos comerciales. Cuando vas a un banco comercial y solicitas un préstamo para un automóvil, a menos que ese préstamo que te dan esté respaldado al 100% por reservas, es decir, en nuestra economía, dólares en papel en la bóveda o reservas en depósito con la Reserva Federal, entonces eso también es inflacionario. El mero hecho de que ese banco comercial le otorgue un préstamo para que pueda ir a comprar su automóvil al concesionario de automóviles. El banco acaba de crear dinero, al menos bajo ciertas definiciones de la oferta monetaria. De acuerdo, estoy anticipando dónde vamos a ir aquí, pero quiero asegurarme de que entiendas ese aspecto de esto. Por eso, en caso de que se lo pregunte, ¿por qué el Dr. Murphy dedica tanto tiempo a centrarse en las operaciones de un banco individual? ¿Cuándo vamos a llegar a las cosas divertidas? Cuando aparece la Fed o el Banco Central y comienza a crear dinero de la nada a través de operaciones de mercado abierto. Eso es lo que te estoy diciendo. No lo pienses así, que la esencia de lo que está sucediendo aquí es la banca de reserva fraccionaria nuevamente, en la visión rothbardiana. Y el peligro del Banco Central no es simplemente que crea dinero cuando compra activos y crea nuevas reservas.
Cosas que hoy en día nos gustaría flexibilizar cuantitativamente y decir, oh, la Fed va a comprar 600.000 millones de dólares en bonos nuevos. ¿De dónde saca el dinero para hacer eso? Se crea de la nada. Quiero decir, eso es algo de lo que la gente está hablando en este momento. Pero en esta clase, queremos ir más allá de eso y ver que, en opinión de Rosberg, son nuevamente los propios bancos comerciales, a través de la banca de reserva fraccionaria, los que crean dinero de la nada, empujan las tasas de interés por debajo de donde deberían estar, y así sucesivamente. De acuerdo, por eso voy a pasar tanto tiempo en esto. Porque si lo obtienes a nivel de banco comercial individual, entonces es bastante fácil generalizar y ver, está bien, si el banco comercial ahora es un cliente del Banco Central y cómo funciona eso. De nuevo, es por eso que, para hacerlo lo más simple posible, me estoy enfocando tanto en el balance de un banco comercial. De acuerdo, la siguiente diapositiva es el número romano 1, conceptos básicos de la hoja de balance. Así que aquí esto va a ser simple para aquellos de ustedes que realmente están en el sector financiero, pero no quiero asumir nada por parte de los estudiantes aquí. Entonces, este es un balance que muestra una especie de contabilidad de doble entrada y, a menudo, se llama cuenta T y es muy simple. En el lado izquierdo tienes tus activos. En el lado derecho, tienes tus pasivos y el capital de tus accionistas. De acuerdo, a medida que repasemos los ejemplos numéricos, esto te resultará mucho más claro si nunca antes has trabajado con algo como esto. Así que solo puse una pequeña ecuación aquí debajo que muestra eso porque para algunas personas parece un poco contradictorio. Porque vamos a lo que siempre va a ser el caso con el balance, es que las cosas en la columna de la izquierda se sumarán a las cosas en la columna de la derecha. De acuerdo, para algunas personas parece un poco extraño que, ¿por qué los activos serían iguales a los pasivos más el capital de los accionistas? Que esos no parecen intuitivos. Así que reorganicé esa misma identidad para decir que el total de activos menos el total de pasivos es igual al patrimonio neto. Y eso podría tener sentido para la gente. De acuerdo, porque la idea es que los accionistas sean legalmente dueños de la corporación. Por lo tanto, cualquier activo neto que tenga la corporación es propiedad de los accionistas. Entonces, ¿cómo averigua cuáles son los activos netos? Dices, vale, ¿cuáles son sus activos brutos totales? Pero entonces no depende de decir, oh, así que ahora los accionistas se dividen eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las cosas que la corporación le debe a personas externas? Acreedores, personas que prestaron dinero a la corporación o personas a quienes la corporación es responsable financieramente. Así que puedes ver, está bien, para entender realmente qué es lo que realmente poseen los accionistas. Libre y claro, sería el total de activos menos el total de pasivos, y luego lo que quede. El tipo de, ya sabes, activos que no tienen otros reclamantes sobre ellos. Eso es lo que poseen los accionistas. Y así es. Así es como funciona el balance. Entonces, es solo un reordenamiento de términos. Está bien, es por eso que si tiene activos totales en el lado izquierdo y tiene todos los pasivos totales en el lado derecho, entonces la última entrada que coloca en el lado derecho es el capital de los accionistas. Entonces, en realidad, todo lo que está haciendo es mostrar que los accionistas son dueños de lo que queda después de restar los pasivos de los activos. No tengo esto en la diapositiva, pero solo para asegurarme de que lo entiendas. Entonces, cuando habla de que una corporación se vuelve insolvente, quiere decir que el capital se vuelve negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si una corporación está en bancarrota, si es insolvente, significa que sus pasivos son más grandes que sus activos. No tienen suficientes activos para satisfacer a todos sus acreedores. Y eso significa, ya sabes, que alguien tiene que recibir un golpe. La corporación no puede pagarle a todo el mundo. Tiene que ir a la bancarrota. Y esa es la idea. De acuerdo, otro pequeño punto que hice aquí es que el balance es una instantánea en el tiempo. Así que en un momento dado, boom, congelas las cosas que dices ahora mismo. Este segundo, ¿cuáles son los activos totales de la corporación en términos de sus valores de mercado actuales? Los pasivos totales, el patrimonio actual de los accionistas. Por el contrario, si quieres decir cuáles son los ingresos de la corporación, o quieres decir, déjame ver el estado de pérdidas y ganancias, esos conceptos son conceptos de flujo. No son lo que se llama un concepto de stock como una estimación puntual estática. Son un flujo que ocurre durante un cierto periodo de tiempo. Así lo haría. Así que déjame darte un ejemplo. Tendría sentido decir que ahora mismo, el viernes 14 de enero, creo que es a las 12:30 p.m. hora del este. ¿Cuáles son los activos totales de IBM y cuáles son los pasivos totales de IBM y cuál es el tamaño de su balance? Es decir, es posible que no sepamos exactamente esos números solo porque no tenemos la información al alcance de la mano, pero tiene sentido hablar así. Pero no tiene sentido decir cuáles son los ingresos de IBM en este momento en particular porque los ingresos se refieren a un periodo de tiempo. Podrías decir, bueno, puedo decirte los ingresos del último trimestre o puedo decirte,
ya sabes, los últimos 12 meses. ¿Cuáles han sido los ingresos? Pero no tiene sentido decir, ¿cuáles son los ingresos en este momento? De acuerdo, porque los ingresos son algo que sucede durante un periodo de tiempo. De acuerdo, la siguiente diapositiva presenta el tema del número romano 2 de la banca de préstamos. Así que aquí con mis fotos tontas, solo estoy tratando de recordarles que todo lo que voy a hablar en esta sección con Murray Robert está totalmente bien. De acuerdo, ahí está. Quiero decir, vamos a entrar en cosas sobre personas que incumplen con los préstamos y los accionistas pierden dinero, etc. Eso está bien. Quiero decir, es lamentable, pero no hay nada fraudulento en eso. Ok, está bien en el mercado que los inversores pongan dinero en un banco. El banco hace préstamos y cometen un error o, bueno, sí, es un error. Quiero decir, podrían hacer muchos préstamos sabiendo que una cierta fracción de ellos va a incumplir. Y en ese sentido, se podría decir que ni siquiera fue un error. Pero claramente, si el oficial de préstamos de un banco sabía que el dinero que le estaban dando a un prestatario en particular no iba a regresar porque la persona iba a incumplir, entonces no le darían un préstamo en primer lugar. No hay forma de evitarlo, ¿verdad? A menos que haya algún extraño programa gubernamental involucrado. De acuerdo, ese es el sentido en el que quiero decir que estos incumplimientos de préstamos requieren errores empresariales. Pero mi punto es que no creo que ese sea el tipo de cosas contra las que Roosevelt está en contra. Cuando decimos que está en contra de ciertas prácticas en el sector de la banca comercial, veremos más adelante en la conferencia el tipo de cosas en contra de Roosevelt. Así que todo lo relacionado con la banca de préstamos es perfectamente admisible en lo que respecta a la teoría libertaria o la visión rothbardiana. De acuerdo, entonces escribe una mayúscula. Así que en esta etapa inicial, vamos a ver un banco en particular en el mercado libre que se está formando aquí, y luego lo seguiremos a través de algunos escenarios potenciales. Entonces, lo que tengo en mente aquí es que 20 inversores cada uno puso 50 onzas de su oro ahorrado. Así que permítame mencionar dos cosas en términos de la pedagogía aquí, estoy usando oro. Así que en todos estos ejemplos, en el balance y demás, voy a tener onzas de oro en lugar de signos de dólar. Y lo hago porque quiero realmente aislar la esencia de la banca y la banca de reserva fraccionaria en particular, y lo que sucede con el balance general allí. Así que no quiero que te confundas. Si tuviera que usar signos de dólar, incluso si dijera $50 cero en oro como lo hace Roosevelt en sus ejemplos, me temo que algunos de ustedes lo estarían imaginando en términos de billetes de dólar y realmente no lo estarían. No te divorciarías de la idea del dinero fiduciario. Así que estoy tratando de hacerte pensar a propósito haciendo que estas cosas sean un poco discordantes. Por eso estoy usando onzas de oro. Y también, te darás cuenta de los números que he elegido. No son bonitos múltiplos redondos de 10. Entonces te preguntarás, ¿por qué estoy usando 20 inversores que ponen 50 onzas de oro? ¿Por qué no dije que 10 inversores ponían 100 onzas? Es porque me temo que si empiezo a usar múltiplos de 10, estarás pensando en términos de ratios de reserva que aprendiste en tus clases de con. Y no quiero que pienses eso en este momento, porque esas cosas en este momento, ese tipo de cosas no significan nada. No estamos hablando de ratios de reservas. No hay un banco central que imponga un índice de reserva en este momento. Esto es solo un banco comercial. En una economía de libre mercado, no existe un banco central. De acuerdo, eso es de cualquier manera. Esto es banca de préstamos, por lo que no hay problema de reservas en absoluto. Así que es por eso que estoy eligiendo. En caso de que se pregunte qué me guió a elegir estos números, ya que los estoy haciendo engorrosos para obligarlo a hacer los cálculos desde cero y no solo ser perezoso y pensar que sabe cuál será la respuesta. De acuerdo, entonces el lado de los activos del banco, dices, bueno, ¿dónde están los activos de esta bolsa? Bueno, cada uno de los inversores puso 20 onzas, 50 onzas de oro. Así que tienen una onza de oro en su bóveda. Quiero decir, técnicamente hablando, se podría decir que su activo es la bóveda en sí, porque si cerraran el negocio, podrían venderlo en el mercado de segunda mano. Pero olvidemos el edificio físico. Cuando hablo de los activos, me refiero a que nos estamos enfocando en el metal amarillo físico real que está en la bóveda del banco. Ese es un activo que poseen de plano. Los inversores pusieron eso en el negocio originalmente. Es de ellos, libre y claro. Así que es un activo en el lado derecho. No hay responsabilidades. Ok. Y así, las 1000 onzas de oro son todas acciones de los accionistas. De acuerdo, entonces no han hecho nada todavía. Acaban de formar su banco y cada uno ha aportado 50 onzas de oro. Y hay 20 tipos o 20 hombres y mujeres, no seamos sexistas, que han fundado este nuevo banco en Libertopia. De acuerdo, siguiente diapositiva letra B hacer préstamos. Así que ahora este banco va a hacer dos préstamos separados. Prestará 400 onzas de oro físico a Jim y otras 400 onzas a Sally.
Pero por alguna razón, Jim se considera un préstamo más seguro y por lo tanto, solo le cobran el 5%. Sally es más arriesgada, ya sabes. Ella explica cuál es su modelo de negocio y qué va a hacer con el dinero. Y para que sepas si se desploma. Si lo que Sally quiere hacer funciona, tendrá mucha capacidad para devolverles el 20%. Pero puede que no funcione. Pregúntale a Jim qué quiere hacer con el dinero. Sabes, ha estado en el negocio durante años y están bastante seguros de que no es probable que Jim vaya a incumplir, así que podemos darle el préstamo al 5%. Y, por supuesto, no mencioné esto en la diapositiva. Pero, ¿por qué no le cobrarían a todos el 20%? Bueno, por la competencia. Porque Jim es un préstamo más seguro, un riesgo más seguro. Debo decir que si intentan cobrarle el 10%, probablemente podría darse una vuelta y obtener un préstamo a una tasa más baja de algún otro banco. Por eso, para ser competitivos, no pueden cobrar de más. Pero, sin embargo, tienen que protegerse a sí mismos. No pueden darle a Sally el préstamo del 5% porque hay muchas posibilidades de que no lo devuelva y pierdan dinero. ¿De acuerdo? En términos del balance, ¿cómo se ve esto? Bueno, en el lado de los activos, recuerda, comenzaron con 1000 onzas de oro físico en la bóveda y le entregaron 400 a Jim y 400 a Sally. Eso significa que solo les quedan 200 en la bóveda. De acuerdo, ahora esas no son reservas, porque esto no es banca de depósitos, esto es banca de préstamos. De acuerdo, no hay nadie que pueda entrar en cualquier momento y decir, dame un poco de mi dinero. Y dicen, oh, es bueno que tengamos esas 200 onzas, o no, solo tengo los 200 ahí. Solo para que, ya sabes, te asegures de que entiendes que estoy quitando los 400 préstamos de los 1000 originales. Por eso guardé los 200 ahí, solo para que pudiera ser directo en cuanto a lo que está pasando con el dinero. Esas 200 onzas no respaldan nada de eso. Asegúrate de entender eso. De acuerdo, porque esto es banca de préstamos ahora en el lado de los activos. Además, ¿qué tiene el banco? Tiene pagarés de Jim y Sally. ¿Y qué hizo Jim? Firmó un contrato legalmente vinculante diciendo, hoy recibo 400 onzas de oro del banco, sea cual sea la fecha, y en 12 meses volveré al banco. 400 onzas de capital más un 5% de interés. De acuerdo, eso es un activo. El banco tiene un documento legalmente vinculante que dice que Jim, cualquiera que sea su apellido, le pagará al banco lo que serían 420 onzas de oro en 12 meses. Así que eso es claramente un activo. Es como un bono, excepto que es emitido por una persona en lugar de una empresa, y algo similar con Sally. Ahora, cuando evalúo el valor de mercado de estos bonos, tienes que usar el valor de mercado actual. Es cierto que dentro de 12 meses el pagaré de Jim valdrá 420 y el de Sally 480. Pero no escribiría que esos valores en este momento, porque no es de 12 meses a partir de ahora. Estamos hablando ahora mismo. De acuerdo, eso es una cosa, por cierto, es un poco. No es que esté equivocado en lo que hace Rosberg, porque Rosberg está tratando de no lidiar con 9 cosas diferentes a la vez. Así que está tratando de aislar uno o dos puntos principales para el lector, y está tratando de mantener todo lo demás simple. Así que en al menos algunos de los balances, noté que Rosberg hace este tipo de cosas. Escribe el valor del préstamo con los intereses ya devengados. Y me preocupa que eso pueda confundir a algunos de ustedes. Por eso lo hago de esta manera. Así que solo quiero asegurarme de que estoy anunciando explícitamente que la forma en que lo estoy haciendo aquí difiere de la forma en que Rosberg lo hace en al menos algunos de sus ejemplos. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque es más técnicamente correcto. Quiero decir, de nuevo, no es que Rosberg no sepa lo que está haciendo. Solo está tratando de simplificarlo. Ok. Pero técnicamente, en el momento en que se realiza el préstamo, solo vale el valor nominal. De acuerdo, lo que tiene sentido es que el préstamo, obviamente para Jim cuando obtenga las 400 onzas, valga 400. Y lo que está intercambiando con el banco también tiene un valor de mercado de 400. Sería como, ya sabes, si compras un auto por $1, dices, ¿cuál es el valor de mercado del auto? Es claramente $1, ¿verdad? Aunque las preferencias subjetivas son diferentes y es por eso que las personas hacen el intercambio. El valor de mercado de lo que están negociando es equivalente porque eso es lo que significa. Para el valor de mercado, significa qué puede obtener en el mercado. Así que el banco está pagando 400 onzas de oro por el pagaré de Jim. Piénselo así, el banco le está comprando un bono a Jim y le está pagando 400 onzas. Entonces, si pregunto el segundo después de que el banco haga esa compra, ¿cuánto vale esa cosa que acabas de comprar? Bueno, son 400 onzas. Es por lo que acabamos de pagar. Ese es el precio de mercado. Miré de otra manera. Si el banco, por alguna razón, tuviera que liquidar estos préstamos, ¿verdad?
Si necesitaban recaudar oro físico por alguna razón y querían vender los préstamos de Jim y Sally a alguna otra institución financiera antes de que Jim y Sally les debieran el dinero. Bueno, no pudieron venderlo por el valor completo de vencimiento porque el otro banco dirá que no. Tengo que esperar alrededor de un año para que esos tipos paguen. Ahora mismo, solo te daré 400 por esa cosa. De acuerdo, es por eso que los pagarés tienen un precio en este momento inferior al de su valor nominal. En cierto sentido, si tuviera en cuenta los intereses, eso se acumularía. De acuerdo, y luego en el lado de la responsabilidad, es lo mismo. Todavía no hay responsabilidades. De acuerdo, porque los pasivos, desde la perspectiva del banco, significan personas a las que el banco les debe dinero. Pero en este momento, el banco no le debe dinero a nadie. La gente le debe dinero al banco. De acuerdo, así que no hay responsabilidades. Eso significa que la participación en los activos está representada en el patrimonio de los accionistas. Entonces, en esta etapa, los accionistas no han ganado ni perdido dinero. Todo lo que han hecho es convertir sus activos de una forma a otra. Originalmente, tenían 1000 onzas de oro físico. Ahora tienen 200 onzas de oro físico y dos pagarés separados de 400 onzas de valor de mercado determinado de personas. Ok. Y por supuesto, mi computadora se está congelando. De acuerdo. De acuerdo. Así que la siguiente diapositiva es la recuperación de la inversión número 1. Así que aquí lo que estamos haciendo es lo que vamos a hacer solo para anticiparnos. Vamos a ver dos escenarios diferentes. En un escenario, diremos qué sucede si Jim y Sally devuelven sus préstamos tal como lo especifica su contrato. Y veremos lo que sucede en el balance del banco y en los accionistas. Y luego el siguiente escenario, Sally va a incumplir, así que podemos ver cómo se desarrollan esas cosas. Pero, por ahora, el caso más fácil de considerar, suponga que pasa un año y ahora Jim y Sally pagan sus préstamos. Así que Jim paga un total de 420 onzas de oro y Sally paga 480. Entonces, para simplificar, solo asuma que entran con metal físico. Ya sabes, monedas de oro reales, digamos, o lingotes de oro, dependiendo de lo pesadas que sean. De acuerdo, así que entran. Ya sabes, ha pasado un año. Los negocios de Jim y Sally funcionan bien y obtienen ingresos de sus clientes. Y luego Jim entra, entrega una bolsa llena de monedas de oro de 421 onzas y dice, ahí lo tienes. Tú y yo somos cuadrados ahora. Gracias por el préstamo. Se va. Así que la relación de Jim y el banco ha terminado. Sally hace lo mismo, pero como tenía una tasa de interés más alta en su préstamo, por supuesto tiene que darles una bolsa llena de monedas de oro de 481 onzas. ¿De acuerdo? Entonces ahora decimos, de acuerdo, ¿qué es lo que le sucede al balance del banco ahora? Bueno, el lado de los activos. Esos préstamos se han ido, ¿verdad? Que Jim y Sally, antes de que el banco tuviera documentos legalmente vinculantes firmados por Jim y Sally, que daban derecho al banco a recibir pagos de ellos. Y en teoría el banco podría haberlos vendido a otra persona. Así que esos eran claramente activos. Pero ahora que Jim y Sally han pagado su préstamo, esos pagarés están satisfechos con lo que obtienen. Ya sabes, lo son. Están terminados, por lo que ya no son activos. Están hechas, así que desaparecen. Pero el banco tiene mucho más oro en la bóveda. Así que recuerda, antes tenía 200 onzas. Jim le dio 420 y Sally le dio 480 al banco. Eso es 900 onzas en total más las 200 originales. Es por eso que en esta etapa, hay 1900 onzas de oro en la bóveda. Todavía no hay responsabilidades. Eso significa que las 1.1 onzas ahora son propiedad de los accionistas, distribuidas entre ellos por igual. Así que eso equivale a un promedio de 55 o 55 onzas de oro por accionista. Porque hay 20 de ellos, ¿recuerdas? De acuerdo, entonces, si quieres saber a lo largo del año, ¿qué ganaron los accionistas con su capital invertido? Porque, recuerden, cada uno puso 50 onzas de oro por adelantado y tuvieron que esperar un año. Entonces, la pregunta es, si el accionista le pregunta a su contador, ¿sabes qué? ¿Cómo va esa inversión? Lo hice. Cometí un error cuando puse mi dinero en esa empresa en particular. Tal vez debería haber comprado un bono del gobierno. O tal vez debería haber puesto mi dinero en una tienda de comestibles. ¿Cómo estamos con esa inversión bancaria en particular? Bueno, el contador va a decir, bueno, usted puso 50 onzas hace un año y ahora, a partir de hoy, corrí los números en el balance de ese banco en particular dice que tienen 1100 onzas de oro en activos totales, sin pasivos.
Y eres un accionista igualitario con otras 19 personas. Eso significa que su parte alícuota de la compañía equivale a 55 onzas. Por lo tanto, ha obtenido un rendimiento del 10% de su dinero en un año. Y para que lo sepas, dado el riesgo de esta operación, puedes compararla con otras inversiones potenciales. Pero eso es. Así es como lo hiciste hasta ahora. Y ahora mismo tu dinero está bastante seguro. Todo está en discos de metal amarillo en una bóveda, para que sepas que puedes. Puede decidir por sí mismo si cree que eso fue bueno para usted con su dinero. De acuerdo, probablemente debería mencionar en este ejemplo, que cuando se hicieron esos préstamos a Jim y Sally, la oferta monetaria no cambió en la comunidad. Todo lo que realmente sucedió fue que los inversores efectivamente tomaron parte de su dinero y se lo entregaron a Jim y Sally, y salieron y lo gastaron todo bien. Entonces, en la medida en que Jim y Sally elevaron los precios al gastar dinero en ciertas áreas de la economía, en cierto sentido, se podría decir, bueno, eso se contrarrestó con el hecho de que los inversores tuvieron que reducir sus propios gastos porque ese dinero que de otro modo habría estado en sus saldos de efectivo ahora no estaba en sus saldos de efectivo. De acuerdo, es que el stock total de dinero en la comunidad no se vio afectado por esas transacciones de préstamos. Es solo que las personas que estaban en posesión del dinero cambiaron durante un año y luego volvieron a los accionistas. De acuerdo, la siguiente diapositiva número 2, predeterminado. Así que aquí vamos a suponer que Jim aún paga su préstamo, pero Sally incumple el suyo. Así que asegurémonos de entender los números y luego hablaremos sobre la importancia en el lado de los activos. Ahora solo hay 620 onzas de oro en la bóveda, porque recuerde, originalmente había 200, y luego Jim devolvió 420. Y de ahí es de donde viene el 620. Sally llama al banco y dice, lo siento, no tengo nada. Salí del negocio. Le debo dinero a un montón de gente y no tengo activos. ¿Qué vas a hacer? Puedes intentar enviarme a la cárcel, pero no tengo nada para ti, ¿ok? Así que el banco acaba de cancelar ese préstamo y dice, está bien, ya sabes, eso es lo que Sally nunca nos va a pagar. De acuerdo. Entonces, en el mundo real, muchas veces, cuando alguien incumple un préstamo, todavía paga algo. Es solo que no pagan lo que se suponía que debían. Aquí, para simplificar las cosas, asumo que Sally no paga nada y no hay esperanza de que lo haga. Así que el banco está eliminando por completo su pagaré de su lado de activos de los balances. Que eso se llamaría una amortización. Que originalmente tenían esa cosa en los libros diciendo que les iba a pagar ¿qué? 480 onzas a partir de cuando maduró. Y luego se enteran, no, en lugar de conseguir 480, vamos a conseguir a Jack. Así que lo escriben. De acuerdo, por eso, ahora los activos son solo 620. Cuando, de repente, el humo se disipa, ¿qué tiene que decir el banco por sí mismo? Tiene 620 discos de metal amarillo sentados en su bóveda. Nadie más le debe dinero. Técnicamente, Sally les debía dinero, pero se declaró en bancarrota. Y legalmente hablando, ahora sabes que eso se ha ido. Y, sin embargo, el banco no conoce el dinero de nadie más, por lo que sus pasivos siguen siendo cero. Lo que eso significa es que de las 620 onzas divididas de 20 maneras diferentes, son 31 onzas de capital para cada accionista. Entonces, un accionista determinado le pregunta a su contador, ¿cómo lo hacemos este año con esa inversión en particular? Van a decir, bueno, señor, perdió el 38%. Pusiste 50 hace un año. En este momento, su parte de los activos de este banco le da derecho a 31 onzas de capital. Así que pasar de 50 a 31 es una pérdida del 38%. No demasiado bueno. Muy bien, permítanme mencionar otra pequeña sutileza. Esto es material de alto nivel o material de nivel superior, estrictamente hablando. A medida que pasa el año, quiero decir, no estoy mostrando el balance del banco 6 meses después de estos préstamos. Estrictamente hablando, el pagaré de Jim y Sally. No es que se lleven a 400 onzas durante 364 días y luego, boom, el día de la madurez, de repente saltan a qué, 420 y 480, respectivamente. Esa no es la forma en que sucede. Aprecian el valor de mercado sin problemas a lo largo del tiempo, o técnicamente de manera exponencial, ¿verdad? Que a medida que se acercan al vencimiento, el descuento sobre su valor futuro disminuye,
por lo que su valor de mercado actual aumenta. Entonces, 6 meses después, el banco, en su lado de activos, llevará esos pagarés a medio camino entre 400 y su valor final. Quiero decir, no del todo, porque las cosas crecen en porcentajes. No lo es. ¿Entiendes lo que digo? No es una cosa uniforme, pero van a estar entre esos dos valores. Y entonces van a los bonos o los pagarés de Jim y Sally, su valor de mercado aumentará constantemente hasta que alcancen los 420 y 480 el día en que Jim y Sally tengan que devolverles un préstamo. De acuerdo, y así. Y de la misma manera, el capital de los accionistas en cualquier momento durante ese año aumenta lentamente de acuerdo con el valor de mercado creciente de esos pagarés. Entonces, en particular, 6 meses después del préstamo, si por alguna razón el banco necesita recaudar dinero, necesita liquidez y vende esos pagarés a otro banco que esté dispuesto a quedarse con ellos durante los 6 meses restantes. El primer banco va a obtener más de los 400 que originalmente prestó. Va a poder vender esos pagarés por un número superior a 400, pero inferior a 420 en el caso del pagarés de Jim y 480 en el caso de Sally. Porque el otro banco que los está comprando todavía tendrá que esperar otros 6 meses para que Jim y Sally les paguen. Así que todo lo que he escrito en estos balances es correcto. Solo quiero asegurarme de que entiendas que no es que, de repente, el capital de los accionistas pase de 50 al número más alto al instante o incluso en el caso de la pérdida. Probablemente. Si el personal del banco está en la pelota, van a ver que Sally probablemente no va a ser capaz de pagar al banco. No es que la IU de Sally vaya a ser llevada en todo su valor, ya sabes, simplemente riendo, apreciando. Y luego boom, el día 365 se marca a cero. Probablemente, si son inteligentes, lo verán venir y comenzarán a tenerlo en cuenta a medida que el negocio de Sally continúe tambaleándose durante el transcurso de ese año. De acuerdo, la siguiente diapositiva es apalancamiento. Una diapositiva con la letra C llamada apalancamiento. Así que aquí solo quiero guiarte a través del mismo escenario, pero ahora voy a cambiar la suposición inicial. En lugar de los 20 accionistas originales, cada uno de los cuales puso 50 onzas de oro por pieza. En cambio, la forma en que el banco va a obtener las 1000 onzas de oro originales en la bóveda que luego va a prestar es que los accionistas solo van a poner la mitad del dinero. Así que ahora los 20 accionistas. Así que todavía tenemos 20 accionistas en ambos casos. Pero en este segundo caso con apalancamiento, cada accionista solo pone 25 onzas de su propio dinero. Y luego, ¿de dónde sacan las otras 500 onzas? Salen a la comunidad y el banco emite certificados de depositante, lo que se llama sede. Y tienen estos contratos estandarizados y legalmente vinculantes donde el banco dice, oye, si nos das una onza de oro hoy, te daremos este sede. Y lo que hace el sede es que te da derecho, en exactamente un año, a venir y dárnoslo. Y luego, en ese momento, le daremos 1 onzas de oro. De acuerdo, ganarás el 1% de tu dinero, pero tu dinero va a estar atado por un año. De acuerdo, es crucial entender esto. Esto es banca de préstamos. Estas 500 personas en la comunidad que prestan una onza al banco, no están depositando su dinero. No están abriendo una cuenta corriente. No pueden ir por ahí escribiendo cheques sobre este dinero que le han dado al banco. De acuerdo, ya no es su dinero. Se lo están prestando al banco, como cuando el banco les presta a Jim y Sally y salen a gastarlo. El banco. Ese ya no es el dinero del banco. Se intercambia dinero presente por un reclamo sobre dinero futuro por un pagaré. Y es lo mismo con respecto a los accionistas o lo siento, con respecto a las personas que compran los CD. Están prestando dinero al banco y están renunciando a sus reclamos sobre ese dinero y lo que están obteniendo en su lugar es un CD, que es un reclamo legalmente vinculante sobre dinero futuro. De acuerdo, el resto de los números son bastante similares. Todavía son 1000 onzas a ambos lados del balance. Pero una forma en que puedes saber rápidamente que esta situación está más apalancada es que lo que se llama la relación deuda/diagonal capital ha cambiado.
Así que originalmente el banco no tenía deudas y nos aseguraremos de que me confunda aquí. Estoy hablando del banco en sí. Así que sí, había deuda en el primer ejemplo porque Jim y Sally se endeudaron, pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la gente que dirige el banco desde su punto de vista. ¿Qué ha cambiado si no ponen tanto de su propio dinero y, en cambio, piden prestado a otros para financiar la misma cartera de préstamos? Estamos diciendo aquí ahora. Así que originalmente no lo hicieron con ninguna deuda. Recaudaron todo el dinero que iban a prestar. Lo recaudaron todo a través de lo que se llamaría emitir capital o tomar capital, capitalizándose. Aquí solo la mitad es capital o capital de los accionistas, y la otra mitad se recauda a través del financiamiento de la deuda al endeudarse. Entonces, en este momento, el banco está en deuda con 500 onzas de oro con personas de la comunidad. Así que la relación deuda/capital pasó de 0% a 100%, o se podría decir de 0 a 1 a 1 a 1. Ahora, la razón por la que estoy señalando esto aquí, este tema no va a surgir tanto en esta conferencia en particular, y ni siquiera creo que Rosberg entre en esto. La razón por la que lo menciono ahora es más adelante, cuando queremos entender qué sucedió con la burbuja inmobiliaria y por qué, ya sabes, cuando ciertos bancos fallaron. Y ya veremos. Mucha gente decía, bueno, caramba. La razón por la que las bajas tasas de interés no estaban ayudando a los bancos en el otoño de 2008 y la razón por la que supuestamente necesitábamos tener el programa TART era que los bancos sufrían un problema de capital, no un problema de liquidez. Y así es. Es por eso que estoy enfatizando algunas de estas cosas. Y luego también, dirías que la razón de lo que sucedió con algunos de estos bancos es que estaban muy apalancados, a veces 50 a 1. Y solo quiero que entiendas lo que eso significa. Significa que en términos de cuánto capital tienen en juego los accionistas frente a cuánto deben a los demás, solo para asegurarse de comprender de dónde proviene ese número. Aquí, la deuda con el capital significa, ¿cuál es la deuda del banco en este momento? Son 500 onzas de oro. ¿Cuál es su patrimonio? También son 500 onzas de oro. De ahí es de donde proviene el 100% o el 1 a 1. Entonces, cuando escuchas sobre ciertas cosas como la administración de capital a largo plazo, no recuerdo en la parte superior de mi cabeza cuál era su relación deuda/capital, pero era grande. Era mucho más grande que 1 a 1. Era un múltiplo grande como si estuviera inventando esto, pero algo así como 35 o 50 a 1. Y la forma en que ganarían su dinero es que tomarían operaciones que simplemente tenían una tasa de rendimiento muy pequeña. Ya sabes, buscarían lo que parecían ser oportunidades de arbitraje de diferencia entre bonos que eran más antiguos y uno que acababa de salir del bloque de subastas, pero que eran económicamente equivalentes. Y por alguna razón la gente tenía una ligera preferencia por los bonos recién emitidos. Por lo tanto, hay una ligera discrepancia de precios que, en teoría, no debería haber existido. Y, por lo tanto, una de sus estrategias de administración de capital a largo plazo es que entrarían y comprarían uno y acortarían el otro para obtener ese pequeño diferencial. Pero era un pequeño diferencial. Pero la forma en que obtuvieron grandes ganancias es que se aprovecharon. Por lo tanto, pedían prestado un montón de dinero a otras personas y luego realmente magnificaban su exposición a ese comercio en particular. Y mientras el comercio funcionara y tuvieran lo que originalmente habría sido una pequeña ganancia porque estaban tan apalancados, se magnificó. Pero entonces, por supuesto, el problema es, bueno, veremos cuál es el problema. Veremos tanto los beneficios como los peligros de participar en transacciones o inversiones apalancadas. De acuerdo, la siguiente diapositiva es Payback. Número 1. Recuperación de la inversión. Los mismos escenarios antes de que Jim y Sally paguen sus préstamos. Ahora, cuando todo está dicho y hecho, cuando el humo se disipa, hay menos oro en la bóveda que en el primer escenario de recuperación de la inversión. Pero eso es porque aquí recuerde, los accionistas solo pusieron 500 onzas de oro originalmente, y pidieron prestado el resto. De acuerdo. Y así, este escenario ahora asume que Jim y Sally no solo pagaron al banco sus pagarés, sino que el banco se dio la vuelta y pagó los CD porque los 500 acreedores del banco se presentaron un año después y dijeron, oye, aquí está mi CD. Me prometiste un interés del 1% sobre mi préstamo original, y el banco tiene que pagar a esas 500 personas. Entonces, si eso es 500 onzas en principio, más 5 onzas de oro en total en interés de todas esas personas. De acuerdo. Así que cuando todo esté dicho y hecho, si haces los números, verás que quedan 595 onzas de oro en la bóveda.
Eso equivale a 29,75 onzas por accionista y la tasa porcentual de rendimiento. Porque originalmente ahora en este escenario, cada accionista puso 25. Ahora, un año después, terminan con 29,75. Usted hace los números, eso se traduce en una tasa de rendimiento del 19% en comparación con una tasa de rendimiento del 10% para los mismos préstamos exitosos en el primer escenario. Así que déjame asegurarme de que veas de dónde viene ese número. Ese número es muy intuitivo, ese 19%. Porque, efectivamente, lo que ha sucedido es que los accionistas solo aportaron la mitad de dinero y, sin embargo, obtuvieron el mismo rendimiento absoluto, ¿verdad? Todavía hicieron los mismos préstamos a Jim y Sally en términos de número de asignaciones físicas. Y entonces Jim y Sally pagaron esas cosas, más el mismo monto de pagos de intereses. Y así, dado que los inversores solo aportaron la mitad del dinero, la tasa de rendimiento se habría duplicado en ese sentido. Pero no es el 20%. Debido a que no pudieron pedir prestado el dinero de forma gratuita, tuvieron que pagar el 1%. De acuerdo, para decirlo de otra manera, si los inversores en el banco, si los accionistas pudieran pedir prestado a la comunidad al 0%, si pudieran haber emitido sede, recaudado dinero y no tener que pagarles nada a esos prestamistas, entonces al pasar de 0% de deuda a capital al 100%, habrían duplicado efectivamente su rendimiento porque habrían tenido el mismo rendimiento absoluto, pero solo habrían aportado la mitad de dinero. Pero en realidad no ganan el 20% en lugar del 10%, lo que se duplica porque hay ese 1% en los costos financieros. De acuerdo, para que no puedan. No pueden aprovecharse de forma gratuita. Tenían que pagar el 1% en intereses a los prestamistas. De acuerdo, de ahí es de donde viene el 19%. Es una duplicación del escenario original, pero menos un punto porcentual. De acuerdo, ahora para que veas los beneficios del apalancamiento. Si todo va bien, obtienes una mayor tasa de rendimiento como accionista. Pero ahora, ¿qué pasa si las cosas no van bien? Y ves, bueno, hay una mayor probabilidad de pérdida, o la pérdida es más grave cuando se produce una pérdida. Así que ejecuta los números en el segundo escenario en el que Jim paga su préstamo, pero Sally incumple totalmente y no hay posibilidad de que ella pague nada. Entonces, ese pagaré se ha ido por completo, ¿sigue siendo el accionista? Sí, los accionistas todavía están legalmente en el gancho para pagar a los prestamistas. Las personas que compraron los CD en el banco y les prestaron una onza cada uno, con la esperanza de obtener 1 onzas el próximo año. No había nada en ese contrato que dijera, a menos que tengamos un préstamo incobrable, en cuyo caso no le debemos nada. No, que la gente que presta al banco, no les importa lo que haga el banco. Están diciendo, me prometiste, ya sabes, sin ataduras, sin condiciones, sin cláusulas que nos debes este dinero. Y entonces el banco, mientras pueda, todavía tiene que pagarles. Dicho de otra manera, los accionistas no tienen ningún derecho sobre ninguno de los activos hasta que sus acreedores estén satisfechos. Por lo tanto, todavía tienen que pagar a los titulares de sede la misma cantidad, las 500 onzas más 5 onzas de interés. Así que ahora ejecuta los números que quedan en la bóveda del banco cuando el humo se disipa es de 115 onzas de oro en el lado izquierdo, y eso equivale a 5,75 onzas por accionista. Entonces, al pasar de 25 onzas originales a 5,75 onzas, eso es una pérdida del 77% en lugar de la pérdida del 38% que calculamos en el primer escenario. De acuerdo, aquí lo ves, el apalancamiento también funciona al revés. Magnifica tus pérdidas. Y entonces, ¿de dónde proviene ese 77%? Es algo similar. El 38% duplicado sería el 76%. Entonces, solo por el apalancamiento per se, el hecho de que los inversores solo pongan la mitad de dinero ahora que hay una pérdida, la pérdida se duplica porque es la misma pérdida absoluta de dinero, ¿verdad? Sally todavía les ha perdido 400 onzas de oro. Quiero decir, esa es la magnitud absoluta de la pérdida en los libros. 400 onzas de eso. O dependiendo de cómo calcules, incluso podrías decir 480 porque pensabas que eso era lo que te iba a pagar y ahora te paga cero. Entonces, dependiendo del marco de tiempo que esté viendo, la pérdida es de 400 o 480. Pero el punto es que el tamaño de la pérdida es el mismo en términos de onzas físicas de oro, pero en términos de tasas de rendimiento de la inversión original. Obviamente, esa es una pérdida mayor cuando su inversión original era solo la mitad. Y es por eso que, solo por ese hecho, la pérdida ahora sería del 76%,
no del 38%. Pero es aún más. Es el 77%. Porque además de eso, para obtener apalancamiento, tenían que pagar el 1% los prestamistas, las personas que compraron los CD. Es por eso que en realidad no es el 76%, sino el 77%. De acuerdo, eso es. Puede ver las recompensas y los riesgos de convertirse en apalancamiento que magnifica las ganancias o las pérdidas en términos porcentuales en relación con el caso de que no esté apalancado. Y de nuevo, trabajando a través de estos ejemplos. Cuando entiendes estos principios básicos, eso debería arrojar luz sobre las discusiones que la gente tiene sobre cuándo, de nuevo, cuando los bancos estaban realmente en problemas y la gente dice cosas como, bueno, la razón por la que los bancos no están prestando en este momento. No importa que puedan pedir prestado a la Fed básicamente al 0% y luego hacer préstamos. No lo hacen porque tienen limitaciones de capital. Sus balances están tan disparados en este momento. Necesitan salir y recapitalizarse. No se trata de que pidan dinero prestado. Se trata de que acepten nuevas inversiones, nuevo capital para reforzar sus balances. Así que espero que algunos de ustedes hayan oído hablar de eso y les estoy explicando lo que eso significa. Porque si tienes un banco que tenía muchos préstamos incobrables y por lo tanto, tenían que cancelar muchos de sus activos. Y ahora están comenzando en el otoño de 2008, ya sabes, digamos que Lehman se estrelló y todo, y tienen un montón de préstamos incobrables y ahora están comenzando con muy poco capital accionario. Solo porque te acercas y dices, oye, estoy dispuesto a prestarte dinero al 0,1%. Entonces, no quieres ir y pedirme prestado un montón y luego ir a prestarlo. Bueno, no quieren hacer eso, porque entonces se vuelven realmente apalancados, ya ves. Así que sí, si los préstamos funcionan, si las personas a las que están prestando para pagarlos, y están ganando una tasa de rendimiento más alta de esos préstamos que la Reserva Federal o quien esté dispuesto a prestarles. Por supuesto, obtienen una buena ganancia y pueden salir de ese agujero. Pero el punto es que es muy arriesgado cuando comienzas con una base muy baja de capital accionario para luego apalancarte masivamente al tomar un montón de préstamos de una parte y luego prestárselos a otra persona. De acuerdo, por eso me concentro tanto en esto. Quiero que entiendas eso. Y es por eso que con el programa TARP, la gente dice, está bien, no es que los bancos necesiten pedir dinero prestado. Necesitamos invertir en los bancos. Necesitamos que entren nuevos accionistas, es decir, el Tesoro de los Estados Unidos. Porque piénselo de esta manera, si aumenta el capital al tener más inversores, aumenta el número de accionistas, en cierto sentido, diluye la propiedad proporcional de los accionistas existentes. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Eso es lo opuesto a ser apalancado. Eso es lo que diluye las recompensas y los riesgos. Cuantos más accionistas contrate y más capital aporte. Porque entonces hay una base más grande. Entonces, si para un tamaño determinado, el rendimiento o la pérdida o la ganancia o la pérdida, podría dividirse entre más personas que puedan capear la tormenta. Entonces, esa es la diferencia entre recaudar sus fondos a través de acciones, a través de la venta de acciones de la compañía o simplemente atraer a más inversores en lugar de vender bonos y atraer más financiamiento de deuda, es que con los inversores todos se hunden o nadan por igual, y por lo tanto diluyen el riesgo para el accionista de cualquier persona. Cuantos más accionistas haya. Mientras que con el financiamiento de la deuda, debe a esos acreedores la misma cantidad en dólares o, en este caso, las mismas onzas de oro, independientemente del éxito de su propia cartera. Entonces, si lo hace bien, eso significa que le queda más porque tiene que pagarles una cantidad fija. Pero si le va mal, eso significa que hay mucho menos para usted porque todavía tiene que pagarles esa cantidad fija. ¿De acuerdo? Esa es la idea. De acuerdo, sigamos adelante ahora. Diapositiva número 3, Banca de Depósitos de Reserva Fraccionaria. Así que aquí con las fotos, estoy enfatizando que esto es lo que a Roseberg no le gusta. Así que todas esas cosas de las que hablé antes suceden en una economía de mercado pura que está sellada con la aprobación de Murray y Roseberg, mientras que aquí se trata de la banca de depósitos de reserva fraccionaria. De acuerdo, las cosas por las que estoy caminando aquí, Roseberg piensa que son ilegítimas y fraudulentas. Para repetir, en un mercado libre, los bancos van a hacer préstamos incobrables. Algunos bancos van a hacer tantos préstamos incobrables y van a la quiebra. No hay nada fraudulento en eso. Las cosas de las que hablamos en el ejemplo anterior en el que Sally incumple un préstamo. Sally no es una criminal a menos que falsificara los documentos del préstamo y dijera que sus ingresos eran algo cuando no lo eran. Oh, ya sabes, dijo, voy a usar este dinero para comprar suministros de mi fábrica. Pero en realidad, salió y compró heroína con ella. Quiero decir, a menos que sea una traficante de heroína, porque es una utopía.
¿Entiendes lo que estoy diciendo? Que el mero hecho de que un oficial de préstamos apruebe préstamos que resultan malos, o que una persona de negocios pida prestado dinero y luego no pueda devolverlo, eso no es criminal. Eso no es fraudulento. No hay nada inmoral en eso. En el sistema de Rosberg, el problema se presenta en la banca de depósitos cuando se trata de la banca de depósitos de reserva fraccionaria. De acuerdo, la siguiente diapositiva es tomar el depósito. Así que aquí voy a guiarte a través de un ejemplo simple. Y solo por simplicidad, no estoy tratando con accionistas que están invirtiendo su propio capital en este banco. Pero en realidad, incluso con un banco de depósito de reserva fraccionaria, necesitaría que los accionistas aporten parte de su propio dinero solo para que la cosa funcione. De acuerdo, y solo en términos de contabilidad y también con los requisitos legales, no se puede simplemente iniciar un banco comercial de reserva federal y no tener inversores. No pudiste hacer eso, pero no quiero confundirte. Quiero realmente concentrarme en las cuentas de cheques de reserva fraccionaria per se y de dónde proviene la creación de dinero. Así que por eso no estoy lidiando con esas cosas. Así que solo tenlo en cuenta una vez que tengas esos problemas de la discusión anterior sobre cómo interactúa el capital del banquero al tomar préstamos de la comunidad y luego hacer préstamos a los clientes del banco. Una vez que comprenda que en el caso de la banca de préstamos, bueno, eso también sucederá con la banca de depósitos real con reservas del 900%. Es solo que no quiero mezclar las dos cosas porque podría ser confuso. De acuerdo, en la práctica, los bancos comerciales modernos hacen una mezcla de las dos cosas de las que estamos hablando. Toman depósitos y piden dinero prestado. Y toman capital de los accionistas, de los inversores. Y luego van y hacen todas esas cosas, particularmente la combinación de inversiones. Claramente, mezcla todas esas cosas también. De acuerdo, entonces o lo siento, debería decir los bancos de inversión que poseen bancos comerciales también. Por lo tanto, se vuelve complicado cuando tienes un banco determinado que acepta depósitos de accionistas o capital de accionistas. Y luego también acepta depósitos de clientes que piensan que están abriendo cuentas corrientes. Y también vende CDS y cosas por el estilo. Así que tienes un banco moderno. Desdibuja todas estas distinciones conceptuales teóricas que vamos a hacer para entender el punto de vista de Rothburn. De acuerdo, pero volvamos a esta diapositiva de nuevo. Estamos en el tobogán. Dice tomar un depósito. Entonces, el escenario que tengo en mente aquí es que este tipo, Billy, entra al banco y tiene una bolsa con 100 onzas de monedas de oro. Él entrega, diga, oye, quiero abrir una cuenta corriente. Y para que quede claro, dice, ahora esto, puedo gastar este dinero, ¿verdad? Esto es, este es mi dinero. No te estoy prestando esto. Este es mi dinero, ¿verdad? Porque Billy ha leído sobre Rosberg y cree que sabe cómo funciona el mundo. Y el banco dice, oh, sí, claro, es tu dinero. Aquí hay una chequera. Puedes ir por la ciudad, sabes, no tienes que llamarnos. Tu dinero siempre va a estar ahí, y puedes escribir cheques. Y de hecho, si alguna vez tiene un problema con nuestro banco, puede venir al banco. Ya sabes, siempre que sea horario comercial, el banco está abierto para los negocios. Entras y sea cual sea tu saldo en ese momento, iremos a la bóveda y sacaremos tantas monedas de oro y te las entregaremos y te diremos, que tengas un buen día. ¿De acuerdo? Así que sí, esto es. Esto es lo que se llama un depósito a la vista o muchas personas en la comunidad lo llamarán una cuenta de cheques que puedes simplemente escribir cheques en ella. Así que sí, este es tu dinero. Ahí tienes. Muchas gracias. De acuerdo, pero a pesar de que ese es el caso, la siguiente diapositiva ve, hacer un préstamo, ¿qué hace el banco? No solo tiene las 100 onzas de Billy o 100 discos de metal en la bóveda. El banquero dice, bueno, eso es una locura. Ese dinero no lo está haciendo. Están sentados allí y sabes, Billy probablemente no va a aparecer y quiere retirar todo el asunto. O, por supuesto, de manera más realista, tienen miles de Billy y saben que no aparecerán los 1000. Entonces, lo que sucede aquí es que quieren prestarlo, ¿verdad? Así que aquí quiero que prestes especial atención a cómo hice esta diapositiva. Así que este tipo, Guido entra, se parece sorprendentemente a Arnold Schwarzenegger. Aparece, solicita un préstamo comercial y dice que necesita 90 onzas de oro. Y el banco, ya sabes, mira el modelo. Es algo loco hacer una biografía de algunos economistas alemanes divertidos de los que el banquero nunca ha oído hablar. Él dice, nadie va a estar interesado en ese tipo de libros. Pero está bien,
pareces un tipo intimidante. Así que voy a aprobar el préstamo, pero le cobraremos el 20%. Dice Guido. De acuerdo, eso suena bien. Entonces Guido firma las señales, el documento, etc. Así que ahora, y lo hice a propósito. Hay dos formas en que el banco podría darle el dinero a Guido. Una forma sería entregarle que abriera la bóveda y sacara 90 de los discos amarillos y los pusiera en una bolsa y se los entregara a Guido y le dijera, ahí lo tienes. Pero Guido no quiere estar caminando por la ciudad con una bolsa llena de 90 onzas de oro. Quiero decir, a pesar de que Guido es un tipo grande, probablemente podría defenderse. No lo hace. ¿Sabes? No necesita dar la bienvenida a tales asaltos, es mucho más conveniente si va con billetes de banco o una chequera. De acuerdo, en el día en que el banco pudo haberle dado a Guido notas en papel emitidas por el banco. Dicho esto, el portador de esta nota puede canjear cualquier onza de oro, o podría haber una denominación de 5 onzas o una de 10 onzas, y así los contaban para sumar 90 onzas y se los entregaban a Guido, y luego se marchaba después de haber firmado sus nombres. Dentro de un año, le debo al banco que 180 o 108 onzas de oro. Los 90 principales más 18 en pagos de intereses en un año. De acuerdo, así es como podría haber sucedido en el pasado, cuando los bancos individuales emitieron sus propias notas idiosincrásicas. Pero en nuestro tiempo, así no es como funcionan los bancos. Solo te dan una cuenta corriente. De acuerdo, ahora Guido anda con cheques hechos a la medida de ese banco específico. Así que un comerciante, ¿sabes? Guido intenta escribir un cheque dibujado a lápiz, ya sabes, y que imprimió en la impresora de su casa, diciendo, el Banco Guido de Austria. Por supuesto, los comerciantes van a decir, ¿qué diablos es esto? Pero si se trata de un banco de buena reputación que, ya sabes, las listas de verificación profesional, el comerciante va a decir, oh, está bien, sí, he oído hablar de este banco. Esto está bien. De acuerdo, eso es lo que estoy diciendo en esta diapositiva. Mira esto cuidadosamente. Todavía hay 100 onzas de oro en la bóveda, y los banqueros siguen contando eso como activos. Y ahora, además de eso, los banqueros cuentan que el pagaré de 90 onzas de Guido también es un activo. Porque están en su mente, están diciendo que no, que este es un contrato legalmente vinculante que acaba de firmar con nosotros. Y es un tipo inteligente. Él va a venir con el dinero. Incluso si ese extraño libro que está escribiendo no funciona, probablemente vaya a sacudir a alguien por ello. Así que nos van a pagar. Así que esto es claramente un activo y todavía tenemos las 100 onzas en la bóveda. Y la forma en que trabajan estos banqueros de reserva fraccionaria, piensan que el dinero en la bóveda es nuestro dinero. Podemos. Ese es nuestro activo. Así que ellos. Entonces, el lado del activo es 190. Así que sabemos que debido a la contabilidad de doble entrada, tiene que ser el caso de que los pasivos y el patrimonio de los accionistas tengan que ser iguales a 190. Y entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, en este momento todavía no hay equidad. De acuerdo, porque nada es, ya sabes, todo lo que el banco ha hecho es hacer un préstamo que per se no les genera ingresos. Obtienen ingresos a lo largo del tiempo a través de la acumulación de intereses. Así que en este momento, al momento de darle ese préstamo a Guido, no han ganado nada. Entonces, ¿de dónde viene ese 190? En el lado derecho está el hecho de que Billy todavía piensa que el banco tiene un derecho sobre el banco de 100 onzas de oro. En cualquier momento que lo desee, puede emitir cheques o puede presentarse y retirar su dinero. Entonces, cuando el banco, legalmente hablando, quiere decir, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Bueno, Billy tiene derecho a retirar 100 onzas de oro, pero Guido también. Vale, es verdad, Guido no salió del banco. No quería salir con 90 onzas de metal. Pero podría haberlo hecho si quisiera. Y ahora con su cuenta corriente. Si quiere, puede ir a un banco y escribirlo en efectivo. Ya sabes, si alguna vez has hecho eso, si escribes un cheque en efectivo y se lo das al banco, te dan efectivo por ello. De acuerdo, para que pueda hacer eso si quiere. Es solo que no quiere hacer eso ahora mismo. Y en cualquier caso, si emite cheques a comerciantes de la comunidad, entonces este banco estará obligado si las personas que reciben esos cheques quieren entregar oro físico. De acuerdo, ahora los activos y pasivos son de 190 onzas. De lo que hablamos, ya sabes. Entonces, fíjese en lo que sucedió aquí, el balance del banco se expandió o creció debido a la concesión del préstamo a Guido. Y por eso lo hice de esta manera. No quería, ya sabes, porque probablemente la mayoría de ustedes, cuando escuchan ejemplos como este, piensan, está bien, primero, hay 100 onzas en la bóveda y luego sacaron 90 y se las dieron a Guido y se fue. Pero lo que quiero es tratar de aislarte y mostrarte que no. Lo primero que sucede conceptualmente en términos de contabilidad es que la mera concesión de un préstamo a Guido de repente aumenta ambos lados del balance.
Y en la medida en que Guido no pueda retirar el dinero, en ese momento, en ese periodo, la oferta monetaria o el stock de dinero en esta comunidad es ahora más grande. ¿Y a qué me refiero? Bueno, estoy diciendo en la medida en que consideramos que los saldos de las cuentas corrientes o los saldos de los depósitos a la vista forman parte de la oferta monetaria o del stock monetario. Claramente, ha subido 90 onzas. Entonces, si Billy es la única persona en la comunidad originalmente, ha aumentado en un 90%. Ahora, por supuesto, hay mucho más dinero en la economía, por lo que no ha subido mucho. Pero entiendes la idea. De acuerdo, este es el sentido en el que la banca de reserva fraccionaria aumenta la oferta monetaria, al menos dependiendo de cómo la defina. Así que obviamente no ha aumentado la cantidad de oro físico, lo que llamaríamos reservas, pero ha aumentado. M1. De acuerdo, y más adelante en el curso, definiremos cuál es la diferencia entre las reservas de base monetaria. M1, M2, ese tipo de cosas. Pero estoy diciendo que esto es lo que Roosevelt tiene en mente cuando dice que la banca de reserva puede aumentar la oferta monetaria. Otra cosa, sigo usando una terminología diferente. Estrictamente hablando, creo que es más apropiado decir stock de dinero o cantidad de dinero porque la oferta monetaria. ¿Cómo dices? ¿Cuál es el suministro de manzanas? Ahí tienes en mente una curva de oferta, lo que significa que varía los precios hipotéticos de las manzanas. ¿Cuál es la cantidad de manzanas que los comerciantes querrían vender? Entonces, cuando dices oferta monetaria por analogía, estrictamente hablando, eso debería significar diversos poderes adquisitivos del dinero. ¿Cuánto dinero quieren llevar al mercado los productores de dinero? Pero obviamente eso no es lo que queremos decir. Por lo general, en la conversación cotidiana, cuando dices cuál es la oferta monetaria, te refieres a cuál es la cantidad de dinero que existe en este momento. De acuerdo, eso es. Es difícil para mí evitar decir suministro de dinero porque suena muy natural. Pero es por eso que sigo atrapándome y diciendo stock de dinero o cantidad de dinero. De acuerdo, la próxima diapositiva ve las reservas fluir. Entonces, lo que sucedió es que Guido recorrió la comunidad con su chequera y comenzó a escribir cheques con varios comerciantes. Tiene que ir, ya sabes, comprar una computadora portátil. Digamos, porque tiene que escribir su biografía maestra de Maísis. Y tiene que ir a entrevistar a algunas personas en Viena. Así que tiene que ir a comprar un billete de avión. De acuerdo. Así que está escribiendo cheques en su cuenta de cheques comercial, preparándose para, ya sabes, hacer todas estas cosas que necesita para su negocio. Así que ahora, mientras eso sucede, digamos que irá a la aerolínea. Escribe un cheque por lo que sea una onza de oro para un boleto de avión aéreo. La aerolínea lo toma, lo deposita en su propio banco. Y luego, ¿qué hace el banco de la aerolínea? Suponiendo que no es el mismo banco con el que Guido realiza operaciones bancarias. Bueno, dicen, está bien, tenemos un cheque que dice transferir de la cuenta de Guido Hoffman una onza de oro a la cuenta de Ion Delta, el fundador de Delta Airlines. Vale, Ion Delta es cliente de nuestro banco. Entonces, ¿qué hace ese banco? Llama al banco de Guido y dice, oye, tenemos esta nota escrita por uno de tus clientes para uno de nuestros clientes. Ya sabes, acomódate ahora. En la práctica, por supuesto, los bancos no necesitan una transferencia física de oro por cada cheque que se emite. Lo que hacen es esperar un cierto periodo de tiempo y luego simplemente se cancelan entre sí y solo se pagan entre sí cualquiera que sea la diferencia neta. De acuerdo, en realidad, lo que sucedería es que, ya sabes, después de una semana o un mes, todos los bancos de la comunidad se conforman entre sí, y luego hay un movimiento físico neto de oro. Por lo tanto, todos se convierten en cuadrados en función de quién haya emitido más cheques a los clientes de sus bancos que viceversa. De acuerdo, entonces, pero abstrayéndome de todo eso, para mantenerlo simple, solo asuma que no está sucediendo nada más. Entonces Guido agota por completo su cuenta corriente. Así que escribe cheques hasta que cree que se ha quedado sin dinero. Y así, todos esos cheques finalmente encuentran su camino de regreso a su banco que le dio ese préstamo inicialmente. Entonces, ¿qué sucede cuando el humo se disipa? Entonces, ese banco tiene que sacar el oro físico, ponerlo en el carro blindado y llevarlo a estos otros bancos que exigen el pago porque tienen cheques que Guido escribió y la chequera se la dio este banco. Y ellos y sus propias computadoras, sus propios libros de contabilidad dijeron eso. Sí, Guido tiene 90 onzas de oro y está en su cuenta corriente con nosotros por adelantado. Y es por eso que satisfacen los reclamos de redención. ¿De acuerdo? En términos del balance, ¿qué pasa ahora? Solo quedan 10 onzas de oro en la bóveda. Originalmente había 100, y ahora, a medida que llegan esos cheques, se reduce ahora.
Solo hay 10 onzas ahí. Pero aún tenían ese pagaré de 90 onzas de Guido. Así que todavía hay 100 onzas en activos. Ahora solo hay 100 onzas en pasivos. De acuerdo, entonces el balance de esta bolsa ahora se ha reducido a 100. Pero fíjate. La composición es diferente del escenario original. Cuando Billy primero puso sus 100 onzas, el balance general todavía era de 100 onzas de activos y pasivos, pero la composición de los activos era de 100 onzas en la bóveda. En ese momento, todavía era 100% de banca de reserva, pero ahora solo quedan 10 onzas en reserva, y Guido le debe 90 onzas. De acuerdo, en particular en este punto, si Billy aparece y quiere retirar más de 10 onzas de oro, o si Billy escribe cheques por más de 10 onzas de oro, este banco va a estar en problemas. Va a tener que incumplir. Va a tener que cerrar sus puertas porque todo el mundo se va a dar cuenta de que no se puede confiar en ese banco. Ya sabes, los comerciantes no van a querer aceptar cheques emitidos en este banco si lo atrapan con los pantalones bajados. Por eso el banco tiene que tener cuidado. De acuerdo, pero en este momento, técnicamente, el desastre no ha ocurrido. Estos banqueros todavía están bien porque todavía tienen 10 onzas en la bóveda. Y Billy solo espera que no gaste más o quiera retirar más de 10 onzas antes de que Guido pague este préstamo. De acuerdo, la siguiente diapositiva de Al Alemán le va bien, por lo que el libro de Guido es un éxito, recibe buenas críticas de Israel, Kirchner y todo tipo de otros expertos en maíces. Se vende muy bien y termina ganando 128 onzas de ingresos netos. De acuerdo, ya sabes, porque tal vez tiene gente que trabajó para él o algo así. Y vamos a recibir el pago de la parte de los ingresos. Ya sabes, la gente iba a recibir un corte en función de lo bien que le fue al libro. Pero cuando todo está dicho y hecho, Guido ha despejado el humo. Tiene 128 onzas de su negocio de la venta de su libro. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace alguien cuando te dan un montón de dinero? Y supongamos, por el bien de la discusión, que le pagan en monedas de oro físicas. Bueno, va a su banco a depositar en su cuenta corriente, ¿verdad? Eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, después de que eso suceda, ¿qué? Mira, ¿cómo es esto ahora? Hay 138 onzas de oro en la bóveda, las 10 originales de la última diapositiva, más las 128 de Guido. Y así, el lado de los activos es ahora 228 porque todavía hay ese pagaré de Guido. De acuerdo, así que estoy rompiendo las transacciones aquí. En este punto, Guido no ha devuelto el dinero al banco. Todo lo que ha hecho es hacer un depósito en su cuenta corriente. De acuerdo, ese sigue siendo el dinero de Guido, legalmente hablando. De acuerdo, tal vez lo hizo 2 días antes de la fecha de vencimiento de la nota. De acuerdo, ahora y puedes ver que el lado derecho es 228 porque Billy todavía tiene 100. Y ahora el saldo de Guido es de hasta 128. De acuerdo, siguiente diapositiva. Finalmente, vemos la finalización del proceso que, el Guido paga el préstamo, el principal de 90 onzas más el interés de 18 onzas porque era una tasa de interés del 20%. Entonces, ¿cómo lo hace realmente? Y esto es, ya sabes, es así. Esto es lo opuesto a la primera transacción cuando le otorgaron el préstamo a Guido antes de que realmente lo gastara. Y era solo un asiento contable de contabilidad que mágicamente aumentaba la oferta monetaria. Bueno, aquí esa operación ocurre a la inversa. Así que recuerda, Guido, ya sabes, mirando hacia atrás en la letra D, Guido le debía al banco 108 onzas porque eran las 90 más que había crecido a 108 por intereses y tenía 128 en su cuenta corriente. Entonces, ¿qué haces cuando le debes dinero a alguien? Tú escríbele un cheque. Y así, Guido, resulta que el destinatario de este cheque es el propio banco de Guido. Pero está bien. Guido entra en el banco. Dice, oye, hoy te debo 108, ¿verdad? Y ellos dicen, sí. Y él dice, está bien, bueno, voy a sacar mi chequera que está con ustedes y escribirles un cheque por 108. Paga a la orden de lo que sea este banco, ya sabes, CID Banking Corporated. Tal vez el banco Steve Horowitz, porque Steve Horowitz está a favor de la banca de reserva fraccionaria. 108 onzas de oro, firmado Guido Olfsman lo arranca, se lo da, y luego Guido en su chequera, dice, está bien, tenía 128 y acabo de pagar 108. Entonces, ¿cuánto? Así que ahora Guido cree que le quedan 20 onzas en el saldo de su banco. Y eso es, por supuesto, las computadoras del banco. De acuerdo. Sí, ahora te quedan 20 onzas. Pero desde el punto de vista de los libros del banco aquí, ¿qué pasó? Ese préstamo desapareció porque se pagó. Y ahora los pasivos pendientes.
Billy todavía piensa que tiene 100 onzas en su cuenta corriente, y Guido cree que tiene 20 onzas en su cuenta corriente. De acuerdo, hay una discrepancia ahí. Hay 138 discos de metal amarillo sentados en la bóveda, y sin embargo, solo hay 2 personas que colectivamente reclaman 120 de ellos. Así que esa diferencia de 18 es la equidad, las 18 onzas. Así que ahora hay 18 monedas de oro en la bóveda por las que no se habla. Y eso significa que ese es el exceso. Ahora los activos son 18 onzas más altos que los pasivos. Así que eso es lo que se muestra como el capital de los accionistas. Y así, los accionistas de este Banco de la Reserva Federal Steve Horwitz y sus compinches ahora tienen 18 onzas libres y claras. Si quisieran, podrían retirar eso y gastarlo. Ya sabes, podrían tomar un dividendo de la corporación del banco y no se meterían en problemas. De acuerdo, porque esas 18 onzas son de nuevo, totalmente gratis y claras. De acuerdo, 2 cosas más a tener en cuenta en esta diapositiva antes de continuar. Nos estamos quedando sin tiempo aquí. Al igual que la concesión del préstamo a Guido amplió el stock de dinero. De la misma manera, cuando Guido escribe ese cheque de 118 o 108 onzas y se lo da al banco y lo procesan, eliminan su préstamo, y luego lo liquidan y el saldo de su cuenta corriente se contrae. Ese dinero simplemente desapareció de la economía. De acuerdo, así es. Es un poco extraño, tal vez, pero ese dinero simplemente desaparece porque es, ¿cómo puedo decirlo? Normalmente, pensamos que cuando le escribo un cheque, el banco simplemente, ya sabe, debita mi cuenta de cheques pero acredita la suya. Y entonces piensas que el total, ya sabes, M1 no cambia. Y eso es verdad. Pero si está emitiendo un cheque a un banco, a su propio banco, debería decirlo. La forma en que lo procesan es que simplemente reducen la cantidad de saldos pendientes de su cuenta de cheques. Eso solo reduce sus pasivos en una situación bancaria de reserva fraccionaria. De acuerdo, entonces no es que cuando escribes un cheque en el banco, tu cuenta baja, pero su cuenta sube. Porque como podemos ver aquí, cuando le prestaron el dinero a Guido en el primer lugar, no sacaron el dinero de alguna parte. Solo dijeron que está bien, aquí tienes. Simplemente, ya sabes, le dieron una cuenta y le pusieron un número y le pusieron 90. Así que ahí, eso es tuyo. Ahora ese 90 no vino de ningún lado. De acuerdo, y de nuevo, por eso lo hice a propósito. No quería que sacaran 90 de la bóveda y se los entregaran a Guido, porque entonces estarías pensando que el préstamo bancario no está creando dinero. Es solo tomar el dinero de Billy. Pero eso no es lo que sucedió allí en términos de la contabilidad. Crearon ese 90 de la nada y se lo dieron. En teoría, solo para llevar a casa el punto. El banco podría haberle dado a Guido un préstamo por 9.000 millones de onzas de oro y simplemente acreditarlo y dárselo. Ahora, por supuesto, eso habría vuelto a morderlos si Guido alguna vez gastara demasiado. Pero el punto es que el préstamo en sí es lo que estaba creando el dinero. Una vez más, si contamos el stock de dinero que incluye los saldos de las cuentas corrientes, lo cual es algo muy plausible en una economía moderna. De acuerdo, y luego ir por el otro lado. Si compras eso, tiene que ser el caso cuando Guido emita un cheque en su cuenta a ese mismo banco. La forma en que lo manejan es que no lo es. Existe esta quinta cantidad tangible de dinero que se transfiere de su cuenta a su cuenta. No tienen una cuenta, crean dinero o lo destruyen. Y entonces es lo mismo al revés en esa situación. De acuerdo, un último punto, entonces tenemos que seguir adelante. Esos 18 en equidad. Ese número. No es una coincidencia que ese número sea el pago exacto de intereses que Guido tuvo que hacer. De acuerdo, entonces el banco termina con 18 onzas de capital. Y eso es exactamente cuánto interés tuvo que pagar Guido. De acuerdo, ese es el objetivo de la banca de reserva fraccionaria. En términos generales, bajo la banca de reserva fraccionaria, los banqueros crean dinero de la nada, se lo prestan a alguien, y luego esa persona paga el principal más los intereses, por lo que el préstamo se extingue. El principal desaparece, pero el interés permanece porque eso es lo que la persona pagó por encima y más allá del dinero que se creó. De acuerdo, entonces,
Cuando se trata de un banco comercial que realiza banca de reserva fraccionaria, este es un punto importante pero sutil. Los banqueros no. No es que los banqueros creen dinero y luego lo gasten, ¿verdad? No es que los banqueros se den saldos de cuentas corrientes y luego vayan a comprar abrigos de bisón a sus esposas con ellos. Eso sería una tontería porque eso eventualmente los alcanzaría. Y lo mismo con los orfebres. En el pasado, no tenían 1000 onzas o 100 onzas de oro en la bóveda y luego imprimían 110 billetes, les daban los 100 a sus depositantes y luego tomaban los 10 adicionales y luego iban y compraban cosas con ellos. Porque ese sería el final. Y entonces, ya sabes, siempre estarían en peligro de ser atrapados con los pantalones bajados. Lo que harían es que con los 10 adicionales los prestarían y por lo tanto, eventualmente regresarían. Podrían destruir los 10 y luego el resto de los intereses que se pagaron es de ellos, libre y claro. Y eso es lo que este banco ha hecho aquí. Esas 18 onzas ahora. En otras palabras, en este punto, a menos que los banqueros hayan contratado otro préstamo en este momento, este banco está 100% reservado. Billy cree que tiene 100 ahí, Guido cree que tiene 20 allí y el banco en realidad tiene 138 en la bóveda de discos metálicos físicos. Así que el banco en este momento está totalmente bien. Si hay una corrida bancaria, pueden pagarles. Que el 18 está ahí es libre y claro. Y esa es la idea. Entonces, la razón por la que en un momento dado, un banquero de reserva fraccionaria está en problemas es que mantiene el proceso en marcha. En otras palabras, este banquero en la siguiente diapositiva, si continuamos con esta historia, haría otro préstamo a otra persona y de nuevo sería vulnerable a una corrida bancaria. Pero estoy diciendo que con una finalización exitosa de un préstamo determinado, una vez que se paga ese préstamo, ese dinero nuevo desaparece. Se extingue y el banquero se queda con ganancias. Entonces, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vienen esas 18 onzas? Bueno, vino de la comunidad. Guido produjo una biografía de Maísis que la gente de la comunidad quería, y le dieron discos de metal amarillo a cambio de ella. De ahí es de dónde vino. De manera tan efectiva, a través de la banca de reserva fraccionaria, Steve Horowitz y sus compinches, si se quiere usar el término, redistribuyeron los discos amarillos existentes en la comunidad. Y ahora otros 18 de esos discos están en posesión legal de Steve Horowitz y sus compinches. De acuerdo, para la gente que no lo sabe, solo estoy haciendo una broma. Steve Horowitz es un economista austriaco que está muy a favor de la banca de reserva fraccionaria de libre mercado, por lo que estoy siendo gracioso al elegirlo como el banquero de reserva fraccionaria. De acuerdo, siguiente diapositiva. Porque estamos a punto de perder el tiempo aquí. Número romano 4 banca de reserva fraccionaria en banca libre. Así que voy a tener que ser rápido con estas dos últimas diapositivas. Pero espero que al dedicar tanto tiempo a las cosas de primero y luego también, por supuesto, todavía necesita leer el tratamiento de Rosberg, tendrá mucho más sentido de las cosas de las que habla Rosberg, será muy claro para usted porque lo he guiado a través de la mecánica del mismo. Entonces, bajo lo que se llama banca libre, generalmente lo que queremos decir con ese término, al menos la forma en que los austriacos lo usan, es un sistema o un régimen, un entorno de derechos de propiedad en el que el gobierno no lo hace. No prohíbe la banca de reserva fraccionaria, por lo que no es un delito aceptar depósitos que se consideran depósitos a la vista y luego prestar algunos de ellos a otras personas. Entonces, si eres cliente de un banco así, no puedes ir al sistema judicial y decir, vaca bendita. Ese tipo, sabes, deposité mi dinero pensando que lo iban a poner en la bóveda y lo vigilarían por mí. Y lo siguiente que sé es que se lo prestan a un tipo alemán que el juez va a decir, sí, ¿cuál es tu punto? Ok. Por el contrario, sí, si pones tus muebles en un almacén y luego ves que el tipo se los prestó a Guido para hacer una fiesta. Entonces, ya sabes, podrías ir a traer un traje y decir, ¿qué diablos? Claramente, ya sabes, esperaba cuando dejé mis muebles que no se los iban a prestar o no se los iban a dar a otra persona, por temporal que pensaran que sería. Y el juez probablemente diría, sí, tienes razón. De acuerdo, pero eso no sucede con la banca gratuita. Bajo la banca libre, asumimos que es legal participar en la banca de reserva fraccionaria, pero es hundirse o nadar, ¿verdad? El gobierno no te da ningún privilegio especial como banquero. Si le dice a la gente que se trata de una cuenta de depósito a la vista, es mejor que pueda pagarles cuando aparezcan. Y si no puede, entonces sabe que ha incumplido con su contrato. Entonces, esa es tal vez una forma diferente de decirlo. En términos generales, en la literatura austriaca, cuando hablamos de banca gratuita,
lo que queremos decir es que es legal tener menos del 100% de reservas, pero no es legal negarse a canjear un cheque o que alguien se presente en el mostrador queriendo retirar su dinero. Es decir, ya sabes, has incumplido en ese momento tus obligaciones legales. De acuerdo, entonces Macy's y otros y Roseberg tampoco discuten esto. Todos estamos de acuerdo con el banquero libre. Y también en los círculos austriacos modernos, hablar de los banqueros libres generalmente significa personas como Steve Horowitz y otros que no tienen problemas con la banca de reserva fraccionaria per se, siempre que esté en un mercado en lugar de, ya sabes, bajo un sistema patrocinado por el gobierno. Así que todos están de acuerdo en que la banca de reserva fraccionaria tendría ciertos límites. Y la idea es que piense en lo que mostramos en el ejemplo que repasamos. Cuando el banco otorga un préstamo a un cliente que lo está utilizando, ya sabes, se basa en depósitos que alguien más todavía cree que son su dinero. Bueno, se armaron ellos mismos, son vulnerables. Porque ahora, cuando ese cliente va y gasta dinero en otro lugar emitiendo cheques, eso hace que sea más probable que cuando ocurran las operaciones de la Cámara de Compensación, el banco que acaba de otorgar ese nuevo préstamo deba dinero neto a los otros bancos del área. Y luego va a tener que tener una transferencia física fuera de sus bóvedas del oro o lo que sea el dinero. Eso es otra cosa también. No sé si estoy diciendo que elijo el oro en estos ejemplos porque quiero que vean que la banca de reserva fraccionaria no se trata solo de dinero fiduciario. Son dos cosas separadas. Podría tener banca de reserva fraccionaria con oro como dinero y como reserva. O podrías tenerlo con dinero fiduciario. Y de la misma manera, puede tener una banca de reserva del 100% con oro o, en principio, con dinero fiduciario. Quiero decir, sería extraño porque no tienes dinero fiduciario, presumiblemente debido al gobierno. Por lo tanto, el gobierno querría fomentar la banca de reserva fraccionaria, pero conceptualmente son distintos. De acuerdo, entonces, si eres un banquero comercial de reserva fraccionaria, debes tener cuidado, no puedes. No se puede expandir unilateralmente. No puedes comenzar a otorgar un montón de préstamos nuevos a personas a las que tienes el incentivo, ¿verdad? Debido al beneficio de otorgar nuevos préstamos, cuanto mayor sea el volumen de préstamos en su cartera, más intereses ganará. Y como vimos, así es como los banqueros obtienen dinero, gratis y claro que luego pueden gastar es ganando pagos de intereses. Pero tienen que tener cuidado porque si se expanden más que los otros bancos en el área, eso significa estadísticamente que sus clientes están en la comunidad gastando más que los clientes de los otros bancos. Y eso significa, en promedio, que ahora, cuando se producen las operaciones de la Cámara de Compensación, el banco que se ha expandido de manera más agresiva que sus competidores va a tener más reclamos netos de reembolso al final de la semana o al final del mes o lo que sea. El periodo de la Cámara de Compensación está bien, por lo que sus bóvedas se agotarán muy rápidamente si se expande más que sus socios. Bueno, por limitaciones de tiempo, creo que es lo máximo que puedo decir. Sigamos adelante. Bueno, déjame decir una cosa. La diferencia de punto de vista es donde pensamos, donde predecimos que la relación de reserva de equilibrio estaría bien. Así que todos estamos de acuerdo, como austriacos, en el principio que acabo de decir de que un banco determinado no puede expandirse de manera demasiado agresiva en relación con sus competidores bajo la banca de reserva fraccionaria en un entorno de mercado puro porque se verá afectado por los reclamos netos de reembolso. Pero la idea es que si todos los bancos, digamos todos los bancos, comienzan originalmente con una proporción de reserva del 100%. Si todos dicen, ¿sabes qué? Intentemos el 99%, intentemos el 98%, probémoslo. Siempre y cuando lo hagan de manera uniforme. No necesariamente porque todos tengan un pacto entre sí, pero por la razón que sea, siempre y cuando lo hagan y ningún banco se expanda más que los demás en un momento dado, entonces todo se cancela. De acuerdo, porque sí, los clientes de un banco están gastando más, pero también lo son los otros bancos. Porque todos los bancos están ampliando sus carteras de préstamos simultáneamente. Y así todos terminan cancelándose. Y no hay flujos netos de oro de una bóveda bancaria a otra. Ahora, por supuesto, en la práctica no va a ser perfecto. Pero se tiene la idea de que mientras los bancos se expandan de manera uniforme, no habrá ningún problema en el que un banco sea atrapado y se quede sin oro en la bóveda.
De acuerdo, así que la mera observación que acabo de darte de que si un banco se expande demasiado rápido o en relación con sus pares, se ve afectado. Eso no prueba cuál será la relación de reserva en equilibrio. Así que los banqueros libres modernos van a decir, por lo que sabemos, que podría ser el 1%. ¿Quién sabe? Y así Roseberg va más lejos, y predice que estaría cerca del 100%. Y solo para darle un argumento rápido de por qué eso sería, yo diría, ya sabe, podría decir, bueno, siempre hay competencia, siempre hay entrada gratuita en la banca gratuita. Y entonces alguien podría comenzar un nuevo banco. Entonces, incluso si todos los demás bancos ven las ventajas y tal vez salen a almorzar juntos y tienen un trato secreto. Tal vez van de 60 o 100% a 90, 80, 70, 60, y llegan a una proporción de reserva del 50%. Y no se están pellizcando porque simplemente, ya sabes, están cancelando los cheques de los demás. Pero luego, en algún momento, alguien podría comenzar un nuevo banco y decir, está bien, bueno, voy a comenzar un banco que sea 100% de reserva. Y luego salta a la mezcla. Y ahora todos estos otros clientes bancarios van a emitir cheques a los clientes de este nuevo banco de reserva 100%. Y cuando ocurran las operaciones de la cámara de compensación, habrá enormes obligaciones netas para el recién llegado. Y así, todo el oro de todos los demás bancos comenzará a fluir de sus bóvedas hacia la bóveda del banco de reserva del 100%. De acuerdo, y así, pero solo quiero señalarte que eso no lo prueba por sí solo. Que en equilibrio, la proporción de reserva tiene que ser del 100%, porque sabes por qué el nuevo banco que entra en él. Pero sí, empieza a drenar todo el oro. Y así, los otros bancos comienzan a aumentar sus ratios de reserva porque de lo contrario van a ser aplastados. Pero, ¿por qué sabría, en un momento dado, el banco que tiene el índice de reserva más alto, por qué lo mantendría en 100% si los otros bancos están en 60? Cuando está en 100, todavía podría inflarse y solo tener una proporción de reserva del 90%. Y todavía va a obtener oro de ellos. De acuerdo, es algo así como una teoría de pandillas. No podemos concluir de lo que acabo de decir que, por lo tanto, en el equilibrio a largo plazo, si el gobierno no está alentando las cosas, entonces necesariamente se puede predecir que habría una relación de reserva del 100%. Tendrías que tener otras cosas involucradas, como, por ejemplo, que la gente de la comunidad prefiera tener su dinero en un banco de reserva del 100%, incluso si eso significa que no se les pagan intereses y cosas por el estilo. Por lo tanto, necesitaría tener otras consideraciones para llegar al argumento. Pero se puede ver el punto de que los bancos solo pueden tener un índice de reserva uniforme. No se puede hacer que algunos bancos se expandan muy rápidamente y tengan requisitos de reserva muy bajos, mientras que otros bancos tienen requisitos de reserva muy altos. Porque con el tiempo, los bancos de reserva más altos terminarían desviando todas las reservas de los demás. Los otros eventualmente serían atrapados con los pantalones bajados. De acuerdo, ese es el problema de la banca gratuita. Así que ahora la última diapositiva. El número romano 5 representa la banca de reserva en la banca central. Bueno, usted ve que este es el punto en el que Roseberg ve la banca central no como se la describe comúnmente, como este valiente esfuerzo para evitar que los rapaces banqueros del libre mercado se inflen. Y el hombre común no tiene defensa contra su inflación desenfrenada. No, dice Roseberg, es exactamente lo contrario. El mercado, abandonado a su suerte, tiene fuertes controles sobre cualquier banco individual que se expanda. Y así, se necesita que el gobierno entre y forme un cartel bajo los auspicios de lo que se llama un banco central para establecer una relación de reserva común para todos los bancos para que todos puedan inflarse al unísono y ningún banco sea atrapado con los pantalones bajados. Y luego, otra cosa que hacen los bancos centrales, según Roseberg, es monopolizar la emisión de billetes en papel. De acuerdo, aquí de nuevo. Aquí no estamos hablando todavía de dinero fiduciario versus dinero de productos básicos. Todavía hay billetes de banco, incluso si tenemos un dinero de productos básicos como el dinero de reserva base. Pero el punto es que no puedes, no tienes que hacerlo. Bajo la banca gratuita, lo habría hecho. Ya sabes, el banco Roseberg emitiría sus propias notas de papel diciendo que el portador de esta nota puede obtener una onza de oro si se presenta en el banco y entrega esta cosa. Y luego tendrías el banco Holzman y tendrías el banco Howrah-Woods y así sucesivamente. Y serían notas diferentes. Así que la gente de la comunidad tendría cosas diferentes en su billetera, billetes de diferentes bancos a diferentes denominaciones. Al igual que en este momento, podría tener cheques emitidos por diferentes bancos. De acuerdo, pero de nuevo, la diferencia entre un cheque y una nota es que un cheque tiene el nombre de una persona en particular. Así que no es solo el banco, también es la cuenta del individuo. Mientras que un billete de banco no está vinculado a la persona que se lo da, el billete es algo más genérico. Solo digo que la única información en la nota es el banco que la emitió,
por lo que está más cerca de un giro postal. Pero incluso un giro postal, creo que la persona lo firma. Pero estás tratando de conseguir la distinción allí. De acuerdo, lo que hace un banco central es monopolizar la emisión de billetes. Así que ahora no tienes bancos comerciales individuales con sus propios billetes en papel. Todos tienen que usar solo los billetes emitidos por el Banco Central. De acuerdo, y de nuevo, es verdad. Si el dinero real subyacente de las reservas es o no dinero fiduciario en sí mismo, o es dinero de productos básicos. De acuerdo, entonces puedes. Una vez más, puede imaginar una situación en la que hay dinero de productos básicos y, sin embargo, tiene notas en papel emitidas por el Banco Central que son reclamos sobre el dinero de los productos básicos. De acuerdo, ¿por qué hacen eso? Bueno, Robert habla de eso. Pero una de las razones principales es sacar a la gente de la mentalidad de pensar que hay bancos competidores, ¿verdad? Si usted es un banquero central, no quiere que la gente se preocupe por la solvencia de la cartera de préstamos de los bancos individuales. Quieres que piensen que la banca es la banca es la banca, y eso es todo. Y ni siquiera tiene que importarle dónde pone su dinero porque todo está respaldado y no se meterá en problemas. Debido a que el Banco Central es el prestamista de último recurso y cualquier banco en particular se mete en problemas, el Banco Central entra y los rescata. Así que no quieren que la comunidad se preocupe por la seguridad de su dinero. Porque una vez que se paraliza el control del mercado de los bancos que se expanden a diferentes tasas, lo único que queda es detener la inflación pura de los banqueros que crean cada vez más dinero para que puedan ganar más intereses. El único cheque que queda en eso es una corrida bancaria, ¿verdad? Porque todavía es el caso de que la gente pueda presentarse en un banco determinado y decir, devuélveme mi dinero. Y si está participando en la banca de reserva fraccionaria, no hay defensa contra eso. Excepto, ya sabes, como FDR entrando y cerrando todos los bancos y llamándolo feriado. De acuerdo, pero en términos de operaciones normales del día a día y cómo mantener feliz al público, ese es el único peligro del hecho. Así que ahora, en otras palabras, los banqueros bajo la banca central, no necesitan preocuparse por formar un cartel y todo se reduce a un índice de reserva muy bajo para que puedan inflar más y ganar más intereses. No tienen que preocuparse de que un recién llegado entre y establezca un banco de reserva al 100%, ¿verdad? Debido a que ahora hay un cártel, el sector del sistema bancario ahora está estrictamente regulado. Es difícil entrar y abrir un nuevo banco. Y así se han librado efectivamente de ese control sobre la inflación. Pero, de nuevo, el único cheque restante es si Joe Blow Sixpack se pone paranoico con el banco y aparece y quiere su dinero, entonces sabes que el juego ha terminado para esa sucursal en particular. Así que creo que ya sabes, parte de lo que está pasando aquí es que el Banco Central. La filosofía de esto es que no quieren que la gente piense en términos de corporaciones bancarias individuales, porque eso te hace pensar, oh Dios, algunas podrían ser mejores que otras. No quieres que el público piense así. Solo quieres que piensen que está el dinero, está el billete de banco y eso es todo. Y es por eso que el Banco Central lo monopoliza. Así que ahora todos los bancos comerciales no emiten sus propios billetes de banco. Solo usan los billetes emitidos por el Banco Central. Entonces, en los Estados Unidos, es un billete de la Reserva Federal. No tiene notas de Citibank o notas de HSBC. Todos tienen billetes de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Está bien, así que hemos pasado el tiempo aquí. Déjame detenerme ahí. Hay mucho más material que es importante. Eso está en el capítulo Robrich, el talento del capítulo 8 y el capítulo 9. Y lo haremos. Así que sigues siendo responsable de eso. Y tal vez regresemos y recojamos algo de eso en conferencias posteriores. De acuerdo, gracias a todos.